Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Antonio Tejada Suazo, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad José de Silo del Valle, ubicada en Honduras, en la ciudad de Comayagua. Hoy compartiré con ustedes un caso de mucha importancia, como fue el caso Pacheco Teruel y otros versus Honduras. Antes de hablarle más a profundidad acerca de este caso, compartiré con ustedes un pasaje bíblico, el cual se encuentra en Salmos 91, versículo 10, que menciona: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Como todos sabemos, hay una plaga llamada coronavirus que está afectando al mundo entero. Por eso yo le invito a usted que se encomiende a Dios y le pida a Él que este coronavirus no toque a nuestra casa ni a ninguno de nuestros familiares. Y también tomar todas las medidas, todas las precauciones necesarias para evitar el contagio y mantenernos lo más posible en nuestras casas. Habiendo dicho esto, habiendo creado conciencia acerca de esta pandemia que está ocurriendo en el mundo, continuando con el video, empezaré a hablarles acerca de este caso Pacheco Teruel y empezaré contándoles los hechos, donde ocurrieron, los cuales ocurrieron en el país de Honduras, en el centro penal de San Pedro Sula, lo cual era un centro penal que no contaba con todas las necesidades para mantener a tantos internos en ese centro penal, ya que estos internos no recibían una adecuada alimentación, tampoco recibían atención médica. Las celdas en que ellos habitaban no tenían la suficiente ventilación, tampoco a ellos les entraba en la celda luz natural, y por eso fue que ocurrió esta tragedia. El 17 de mayo ocurrió un incendio, producto de la sobrecarga de todos los aparatos electrónicos que había en este centro penal, dejando un saldo de 117 muertos. Al ver este caso, los directores de este centro penal no contaban con los mecanismos adecuados para prevenir este incidente. Lo único que ellos hicieron fue llamar a una unidad de bomberos para que vinieran a auxiliar a todos estos privados de libertad. Y los policías lo único que hicieron fue disparar al suelo para que los reos no salieran de la celda. Había una celda, la famosa celda 19, donde estaban los 117 internos, que permanecieron aproximadamente una hora sobre ese fuego asfixiante, lo cual dio como resultado la muerte de muchas personas internas por asfixia y quemadura grave. Fue tan devastador este hecho para los familiares, tantas familias que quedaron sin sus hijos, y ellos interpusieron una demanda para hacer valer todos estos derechos que se habían violentado ahí, todos los derechos violados. Les mencionaré algunos derechos que se violaron en este caso, como fue la obligación de respetar los derechos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También se violó la protección judicial que sostiene el derecho a la integridad personal y el derecho a la vida. Estos fueron solo algunos de los derechos que se le violaron a estas 117 personas muertas en este centro penal. Y fue de esta manera que se interpuso una demanda contra el Estado de Honduras para que se hiciera responsable sobre estos hechos causados, la cual fue elevada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ya estando en la sentencia, ya estando en el juicio delante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, el Estado de Honduras, que era la parte demandante, estando como presidente de la Corte Interamericana, el juez Diego García Sayán, interpusieron que se había hecho un acuerdo de solución amistosa entre el Estado de Honduras y las víctimas de este hecho, de estos que fueron incendiados, el cual el acuerdo de solución amistosa consistía en que el Estado de Honduras se obligaba a investigar los hechos de acción y omisión no mayor de un año. El Estado de Honduras se estaba obligando a investigar por producto de qué, cómo ocurrió este hecho, de estas 107 personas muertas. Y durante todo este proceso de investigación, las víctimas y sus familiares iban a tener el derecho de pedir información acerca de cómo iba esta investigación, a ver hasta que dieran por qué sucedió este hecho. También el Estado de Honduras, en el acuerdo de solución amistosa, se obligaba a aprobar una ley del sistema penitenciario. ¿En qué iba a consistir esta ley del sistema penitenciario? Esta ley iba a consistir en que en ella iba a tener cómo iba a ser la vida de estas personas internas dentro de un centro penitenciario, dándole una vida digna a ellos para que puedan ser reingresados a la sociedad, dándoles una alimentación balanceada y una atención médica conforme a lo que ellos necesitaban.
Y conjunto a esta ley del sistema penitenciario nacional se iba a crear un manual que iba a ser el apoyo de la ley del sistema penitenciario. También el Estado de Honduras se obligaba a prestar servicios psicológicos y psiquiátricos a las familiares de estos 107 muertos. Y todos estos servicios psiquiátricos y psicológicos iban a ser totalmente gratuitos por un lapso de 18 meses. También el Estado de Honduras se comprometía a la construcción y mejora de centros penales. Durante todo el territorio de Honduras se iba a construir mejores centros penales para que estas personas privadas de libertad pudieran tener una vida más digna de estos centros penales y pueda ser más fácil su procedimiento para que puedan reingresar a la sociedad. También el Estado de Honduras se obligaba en este acuerdo amistoso a la indemnización económica de gastos y costas por los daños morales por los daños morales y psicológicos que ellos hayan causado. Por eso se acordó un presupuesto de 35 millones, los cuales 20 millones iban a ser para gastos y daños ocasionados por este incendio y también 15 millones para daños morales. Este era el presupuesto que había designado el Estado de Honduras contra las víctimas de este hecho, el cual las víctimas habían aceptado este acuerdo, este acuerdo de solución amistosa. Entonces, el Tribunal de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos lo que hizo fue homologar el acuerdo que entre ellos estaban, homologó el acuerdo que ante el Estado de Honduras se comprometía a cumplir con todo esto que acabo de mencionar en el acuerdo amistoso, y lo deberían hacer en un término no mayor de 3 años, el cual ellos deberían de estar dando informes a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la labor que se estaba realizando. También debían compartir en el diario de mayor circulación los hechos de investigación para darle el interés que tenía este caso. Debían compartir todo lo que estaba establecido en el acuerdo amistoso, lo que iban haciendo. Y a la vigilancia de esto iba a estar la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que se cumpliera todo lo acordado en el acuerdo amistoso. Siguiendo un poco de la actualidad, hablando de la actualidad de este caso de Pacheco Teruel, porque esa sentencia de fondo que dictó la Corte Interamericana homologando el acuerdo amistoso la dio en el 2012. Estando ahorita en la actualidad de 2020, muchas de estas disposiciones que se habían tomado en cuenta en este acuerdo amistoso no han sido cumplidas. Por ejemplo, se han cumplido en parte algunas de las cosas manifestadas en el acuerdo de solución amistosa, como se creó la ley del sistema penitenciario, que iba a traer una mejoría para todos los centros penales, una mejor calidad de vida para estas personas que se encuentran internos. Asimismo, se creó un manual, se mejoró ciertos centros penales, pero todavía las víctimas siguen alegando que todavía no se les ha dado el valor que ellos merecían por este crimen. Nunca se les dio la razón cómo ocurrió este incendio. Tampoco no se ha hecho valer todos los derechos establecidos en el acuerdo amistoso. Todos esos 35 millones solo fue la mitad que destinaron para este caso. Así que en la actualidad ese caso ha quedado impune y por eso las víctimas siguen exigiendo a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que se haga cumplir esta violencia que se dio en Honduras, este hecho tan trágico de tantas personas muertas, de dejar tantas personas dolidas, tantos familiares. Bueno amigos, esto ha sido todo por el video, espero les haya gustado y me regalen un buen like.